No, muchísimas gracias a ti, Julio. Muchísimas gracias también, por supuesto, a Red Ciudadana por eh, continuar y promover este tipo de espacios de conversaciones sobre temas de políticas públicas, sobre temas de transformación digital y sobre temas de tecnologías emergentes en Guatemala. Yo creo que es para mí muy importante destacar esa labor muy importante que hace Julio personalmente, pero que también hace Red Ciudadana precisamente para sensibilizar, crear conciencia y de esa manera también trabajar de la mano con el sector público precisamente para que la transformación digital sea una realidad. Como mencionaba Julio hace unos instantes nada más, efectivamente mi nombre es Germán López. Yo hoy por hoy, entre otras cosas, soy el vicepresidente ya de una gremio, de una cámara de empresas acá en Colombia, también profesor de varias universidades acá en Colombia y también en Chile, y también pues consultor para temas internacionales precisamente en este tema de inteligencia artificial. Yo hago parte de la red de expertos en ética de inteligencia artificial de la UNESCO. Entonces, digamos, he tenido la fortuna, he tenido el chance de estar empapado ya desde hace varios años en estos temas de tecnología, en estos temas de construcción de política pública de tecnología. He podido hacer, digamos, varios proyectos interesantes, participar en varios temas interesantes también desde Colombia, pero también desde la región de América Latina e incluso también algunos trabajando con la Unión Europea, incluso también con el gobierno de los Estados Unidos. Y fundamentalmente yo creo que el resumen de todo esto es, yo soy simplemente una persona apasionada por la tecnología, apasionada por la política pública de tecnología y palabras más, palabras menos, pues simplemente soy un nerd que le gusta mucho esto y también pues me gusta mucho tener estas oportunidades de compartir con ustedes y tratar de, digamos, motivarlos a ustedes también y ver que de pronto también es un tema que puede ser útil e interesante para el trabajo que ustedes están haciendo en sus respectivas entidades. Creo que acá, más que nada, y también pues un poco teniendo en cuenta el formato que nosotros tenemos de una horita por 4 semanas, precisamente mientras ustedes están un poco almorzando. Entonces prometo ser divertido, prometo ser dinámico, prometo que pasemos un rato interesante, que yo sé que pues es una hora un poco rara, pero si quieren pueden tenerme ahí como un podcast, dirían, precisamente mientras van ustedes comiendo, mientras van haciendo sus cosas del almuerzo. Y nada, pues la idea mía es que ustedes se vayan con algunas nociones básicas, con algunos conceptos básicos, pero tal vez lo más importante para mí es que ustedes se vayan con preguntas. Yo claramente sería muy pretencioso y muy mentiroso si les dijera que yo voy entonces a absolver todas sus dudas sobre inteligencia artificial, les voy a decir, miren, este es el camino por el cual se debe hacer inteligencia artificial en Guatemala, este es el camino por el cual se debe implementar inteligencia artificial en América Latina, porque la verdad, digamos muy honestamente, es que no lo sé. Y me atrevería a decir que probablemente nadie lo sepa. Tenemos como visiones, tenemos atisbos, tenemos consensos que hemos construido precisamente, por ejemplo, en el marco de la UNESCO, en el marco de la OCDE, en el marco de cuerpos de estandarización como la ISO, como la IEEE, como la NIST en Estados Unidos. Y tenemos como estas visiones de cómo puede funcionar esto, cómo puede tener sentido que funcione, pero precisamente por esa naturaleza emergente de la tecnología estamos tratando de ver eso cómo se ve, eso cómo se come, eso cómo debe funcionar. Entonces, yo sobre todo lo que quiero es dejarles algunos conceptos para que ustedes puedan entrar a esas conversaciones y puedan formarse su propia opinión. Entonces, de nuevo, para mí más que decirles, entonces Germán es una autoridad absoluta sobre el tema, entonces lo que diga Germán es porque él lo dice, lo que quiero es que ustedes tengan algunos conceptos que yo creo que son importantes para tener estas conversaciones y tal vez más importante aún, entendiendo el rol del sector privado en el tema de inteligencia artificial y de tecnología en general, que ustedes puedan comenzar a pensar cómo esto puede ser algo útil para el trabajo que ustedes hacen en su entidad, ya sea que estén en un ministerio, ya sea que estén trabajando en una universidad, ya sea que estén trabajando en una dirección, en cualquier posición que ustedes tengan en este momento, pero que puedan reconocer como así yo acá veo que hay un problema, que de pronto a través de un sistema de inteligencia artificial yo puedo intentar encontrar un caso de uso y un sistema que me sirva a mí para atender ese tema y de esa manera pues promover
la eficiencia, promover la productividad y promover también una mejor atención y una materialización de los derechos de los ciudadanos a través de estos temas. Entonces, simplemente como hacer para hacer esa pequeña introducción y de nuevo agradeciéndole mucho de nuevo a Julio, a Red Ciudadana, pero también a todos y cada uno de ustedes por este esfuerzo grande que hacen de conectarse, que hacen de escucharme, de escucharnos y de interesarse en estos temas. Yo creo que es absolutamente importante. Y sobre todo también, pues digamos, en un contexto interesante que ahorita tiene Guatemala, que es pues que la UNESCO también va a comenzar a trabajar en un diagnóstico sobre las recomendaciones de ética de inteligencia artificial para el país. Entonces creo que también va a haber unos insumos bien interesantes que van a estar surgiendo y que van a estar enriqueciendo esa conversación de política pública de inteligencia artificial. ¿Quieren? Voy acá a compartirles mi pantalla. Si pongo esto, bueno. ¿Qué más? Valga la pena decirlo, obviamente, la presentación hecha con inteligencia artificial, porque como le decía ahorita a unos colegas, como diseñador, soy muy buen abogado, entonces, pues no está, precisamente para esto está este tema que nos podamos ayudar un poquito, ¿no? Entonces, a lo que quiero que miremos en esta sesión, fundamentalmente va a tener dos partes, una parte, digamos, teórica de unos conceptos que quiero que charlemos seguido de una parte de un ejercicio que creo que puede ser también interesante que hagamos, digamos, de identificar qué herramientas de inteligencia artificial hay alrededor nuestro. Quiero que sobre todo nos acerquemos es a eso. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial? Acá tal vez no busco tener como una profundidad técnica demasiado honda, sino simplemente que comencemos a escuchar unas palabras, que comencemos a tener claros unos conceptos que nos van a servir para ir construyendo en las siguientes clases. Porque tal vez... Precisamente por este tema que nosotros estamos hablando de sector público, a mí me parece especialmente importante tener en cuenta estos conceptos, pero sobre todo ver cómo lo podemos utilizar para aplicaciones concretas y casos de uso en el sector público, que también ya se está haciendo en algunos otros países de la región. Y para mí es importante también poderles mostrar ese diagnóstico. Entonces, acá vamos a comenzar un poco viendo la imagen grande de qué es lo que vamos a estar hablando. Yo esperaría en la próxima sesión poder hablar del caso de Guatemala. Ahorita recientemente, si no estoy mal, la semana pasada o antepasada salió una nueva versión del ILIA, que es el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, también un diagnóstico interesante de cómo está yéndole a Guatemala y a la región en temas de inteligencia artificial. Y a través de eso ver también, pues nosotros desde ese rol que cumplimos en nuestras entidades, cómo podemos ayudar a avanzar en estos objetivos. ¿Listo? Entonces, si quieren, sin más preámbulo, arranquemos por ahí. ¿Qué es inteligencia artificial? Entonces, si quieren, antes de arrancar por esa pregunta, me gustaría mostrarles ese video de acá, pero creo que para que se vea mejor, lo voy a colocar directamente desde YouTube. Eso lo tengo por acá. Listo. Entonces lo pongo también con subtítulos. Listo. Aprovecho ahorita para comentarles que tenemos habilitado un grupo de WhatsApp para poder compartir información, como lo dice Germán, pues es en un horario pensado para tomadores de decisiones del sector público, es su almuerzo, ¿verdad? Y también el listado de asistencia que les vamos a compartir, ¿verdad? Entonces tenemos una horita, les pedimos ahí que lo aprovechemos al máximo para que podamos sacarle el provecho y sacarle el jugo a Germán, ¿verdad? Y a aprender mucho en esta parte. Si tienen preguntas, comentarios, lo pueden escribir en el chat o en la parte de preguntas. Escuchamos. Y para tomadores de decisiones y tomadores de almuerzo, ¿eh? Sí. Entonces, listo. Quería que viéramos esta presentación muy cortico. Creo que es un poquito el grano de qué está pasando con qué es inteligencia artificial y para que lo charlemos un poquito. Entonces, si le pongamos acá manos a la obra. These are exciting times for artificial intelligence, or AI. But what is AI? AI is the science of making machines smart, using algorithms to allow computers to solve problems which used to be solved only by humans. AI already powers search engines, online shopping recommendations, and digital assistants. Radiologists can use AI to calculate the exact shape and volume of tumors, revolutionizing treatment. Astronomers use AI to find and evaluate exoplanets in distant solar systems.
And unhappy motorists are using it to discover if they can overturn parking fines. The possibilities of AI are endless, from fraud prevention to developing new strategies to address climate change. AI technologies today are brilliant at analyzing vast amounts of data to learn to complete a particular task, a technique called machine learning. But AI is not good at transferring what it's learned from one type of task to another. Learning abstract concepts and one-shot learning, where a general rule is learned from a single experience, the sort of broad intelligence humans excel at. But even without achieving this broad intelligence, AI is raising questions. How might AI affect work? People will still be needed in the workplace, but jobs and roles are likely to change as some tasks become automated and new jobs are created. There is a risk that, at least in the short term, this could increase inequality if some people are disproportionately affected and benefits aren't widely shared across society. And what about social equality and fairness? Bias coming from AI systems, even if unintentional, could disproportionately affect some social groups, influencing anything from job prospects to treatment by the justice system. Technology can play a role in helping to manage bias, but people need to address big questions about how society wants to use AI. Technology with AI at its heart has the power to change the world. The more of us that engage with shaping its development, the more chance we have to ensure a better, fairer future with AI. Perfecto, simplemente un videito como para ir haciendo esa introducción. Me parece interesante y ahora pongámonos nosotros acá manos a la obra. Entonces, ya tenemos una idea de qué es inteligencia artificial. Fundamentalmente son sistemas de computadores que buscan realizar tareas que están relacionadas con la inteligencia humana. Entonces, tal vez lo primero que es importante tener en cuenta es que si bien inteligencia artificial tiene el nombre inteligencia, y por supuesto, digamos, eso es una característica humana, eso no quiere decir que estos sistemas piensen en el sentido que lo hacemos nosotros los humanos, sino que utilizan datos, que utilizan algoritmos y que utilizan sobre todo estadística para reconocer patrones, tomar decisiones, predecir resultados e incluso generar contenido nuevo. Pero lo que está detrás de eso no es un pensamiento general como el que tenemos nosotros como seres humanos, sino la capacidad a través del uso de modelos estadísticos de predecir resultados y predecir de qué manera se puede comportar o se pueden comportar unas variables. Entonces, acá lo que nosotros estamos viendo, y eso me parecía, por ejemplo, un paralelo bien interesante que dibujaba precisamente un profesor hace un tiempo que tuve el chance de conocer en la Universidad Carlos III, que nos decía, miren, inteligencia artificial fundamentalmente lo que es estadística con esteroides. ¿Qué estamos haciendo? Utilizando datos para predecir qué cosas van a pasar en el futuro, para predecir, por ejemplo, qué letra, qué palabra debería seguir después de esta, para identificar patrones, para identificar distintos procesos y de esa manera hacerlos más eficientes. Que es importante también tener en cuenta que nosotros los seres humanos pensamos de una manera general. Es decir, nosotros somos capaces de movernos entre tareas, somos capaces de entender contextos sociales, somos capaces de hacer distintas actividades y si bien hoy por hoy hay inteligencias artificiales que hacen un trabajo mejor que nosotros en algunas tareas, como por ejemplo puede ser temas de cálculos o temas de identificación de patrones y sobre todo hacerlo en unos términos muy eficientes. La idea es que lo que hace una inteligencia artificial no es pensar como piensan los humanos, es una manera de procesar información utilizando sistemas informáticos que busca emular el pensamiento humano. Y por eso decimos que son tareas que son parecidas que buscan simular aquellas que nosotros asociamos a los seres humanos y a nuestra capacidad de pensar. Entonces, simplemente, ¿qué ha pasado en torno a este tema de inteligencia artificial? Simplemente como una imagen rápida para que se den cuenta, inteligencia artificial no es algo que existe hace 5 años, como a veces pensamos,
digamos que es cuando es el boom de las IAs artificiales generativas o GenAI, como se suelen llamar también. Entonces ahí pensando en nuestro famoso ChatGPT, pero también pensando en Claude, pensando en DALL-E, en Gemini y en tantos otros. Esto es un tema que lleva más o menos 70 años dando vueltas en los círculos científicos y que precisamente sale a través de un famoso científico que es Alan Turing, que pone una pregunta sobre la mesa y dice, bueno, ¿será que eventualmente las máquinas pueden pensar o pueden tener algo que se parezca a lo que nosotros llamamos pensamiento humano? Precisamente en el 56 en la conferencia de Dartmouth, que es donde comienza a tener esta conversación científica, tal vez de una manera más estructurada, se acuña esta idea de inteligencia artificial, un poco en los términos que nosotros hablábamos, que era estas capacidades que son como las de los humanos, pero realizadas por sistemas. Después lo que nosotros vemos es que por varias décadas no pasa mucho, y no pasa mucho sobre todo porque no teníamos la capacidad tecnológica para hacerlo. Entonces acá creo que también es importante ver cómo a medida que avanzando la computación y a medida que avanzando la capacidad de cómputo de los sistemas, también la posibilidad de hacer inteligencia artificial ha aumentado. Seguramente ustedes habrán escuchado en las noticias que uno de las empresas más valoradas a nivel global hoy por hoy es una que se llama Nvidia. Nvidia no hace inteligencia artificial, Nvidia lo que hace es que es un fabricante de componentes de computación y particularmente lo que produce son procesadores y especialmente unas cosas que se llaman GPUs. Esas GPUs son las que, o algunas de esas GPUs son las que se utilizan precisamente para procesar información en estos sistemas de inteligencia artificial. Y precisamente lo que nos muestra es que si bien entonces escuchamos que entonces OpenAI que está detrás de ChatGPT y escuchamos el Copilot y escuchamos a Gemini que está detrás de Google, Copilot que está detrás de Microsoft, Anthropic que está detrás de Claude y todos estos. Pero detrás de ellos están empresas que tienen la capacidad de cómputo, que tienen la energía y que tienen también, digamos, los data centers para hacer que esto ocurra. Entonces, la IA no aparece en el aire, sino que precisamente también aparece en la medida que mejora la capacidad técnica para procesar más información de una manera más eficiente, en la medida que también avanza nuestra tecnología, por ejemplo, sobre semiconductores y sobre procesadores. Entonces, por eso hay como un espacio en el que no paso mucho que es lo que se suelen llamar de inviernos de IA, en los que se llega a un momento de cierto avance tecnológico, pero todo se para. Y después hay veranos de IA donde después de eso hay unos avances técnicos que permiten continuar avanzando y ese ha sido el proceso. Entonces, tal vez lo que yo quiero mostrarles es que no necesariamente es un proceso lineal hacia arriba, que las cosas van mejorando cada cierto tiempo, sino que es un proceso en el que avanzamos un poquito, tenemos una meseta, seguimos avanzando, tenemos otra meseta y ahorita tal vez ha explotado muy fuertemente con el tema de la IA generativa. Ahí pueden ver, digamos, los 80 a los 2000 empieza a haber algunos sistemas expertos. En el 2012 se empieza a hablar ya de redes neuronales, que lo vamos a charlar un poquito más ahorita que hablemos del famoso machine learning, del aprendizaje automático, y después pues estos modelos ya famosos que conocemos de IA generativa como ChatGPT, Claude, Gemini, etcétera. Y tal vez lo que sí quiero que veamos es que hoy por hoy la IA está integrada fundamentalmente en casi todas las tecnologías digitales que nosotros utilizamos y que sirven a todo tipo de dispositivos, a todo tipo de industrias y también, por supuesto, al sector público. Y también creo que es importante que vean que cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, no solamente estamos hablando de IA generativa. Por supuesto, eso tal vez es el paradigma, tal vez la imagen que se nos trae más cercana a la mente, la IA generativa, pero cuando hablamos de IA, no solamente estamos hablando de eso. Hay IA en un montón de sistemas, hay distintos tipos de IA, que ya lo vamos a ver a continuación, que también hacen parte de nuestro día a día y que no necesariamente tienen que ver con esto, pero que permiten el funcionamiento de todo tipo de sistemas y de todo tipo de sectores de la economía y que por eso es importante tenerlos presentes. ¿Cuál puede ser una clasificación, por ejemplo, que nosotros hacemos de tipos de inteligencia artificial? Nosotros podríamos dividirlos en dos y esos dos incluso después podríamos dividirlas más. La primera es algo que se llama IA débil, en inglés Narrow AI. Entonces, esta IA débil es una IA que se desarrolla para hacer tareas específicas y que se parece a lo que nosotros utilizamos hoy en día. Entonces, es un sistema que es muy bueno haciendo una cosa en particular. Por eso, por eso les decía,
que lo que nosotros hablamos de cuando hablamos de inteligencia artificial son de sistemas informáticos, de sistemas de información que buscan replicar actividades relacionadas con el pensamiento y la inteligencia humana. Entonces piensen, por ejemplo, cómo funciona para coger un ejemplo que creo que todos tenemos, el Face ID de nuestros celulares, ¿no? Entonces, el Face ID, que creo que es algo que tenemos la mayoría, es que simplemente para cuando vamos a desbloquear nuestro celular, en vez de tener que meter la clave manualmente, lo que podemos hacer es nos lo acercamos a la cara, nos reconoce nuestra cara y nos desbloquea el celular o no, dependiendo si somos la persona. ¿Qué es lo que está ocurriendo detrás de eso? Es simplemente un sistema que lo que hace es que guarda una información respecto, que son los datos biométricos, que es la distancia de mis ojos, de mi nariz, de mi boca, de mis orejas, de distintas partes, y lo compara contra una información que tiene almacenada como autorizada, y una vez lo hace y lo autoriza, desbloquea el celular. Si no lo, sin las, si la persona, si las facciones que se le presentan no son iguales a las que están autorizadas, va a denegar el acceso al celular. Entonces, si ustedes miran lo que está ocurriendo ahí, es un sistema que está, digamos, dentro de mi celular, que está tomando una decisión automatizada, que es la decisión de bloqueo o desbloqueo el celular. Y el input que está utilizando, o sea, la entrada, el dato de entrada que está utilizando para tomar esa decisión de bloquear o desbloquear, es una imagen con una información biométrica, que es la imagen de mi cara o de la cara de alguien. Entonces, acá estamos viendo ese tipo de sistemas que son muy sencillos y que yo siempre digo que funcionan un poco como un switch, como un botón de la luz, por ejemplo. Entonces, si yo oprimo el botón de la luz, espero que se prenda y si lo vuelvo a oprimir, espero que se apague. Entonces, acá, ante un input, ante un dato de entrada previsible, yo lo que espero es que se tome una consecuencia, que haya un output también predecible, que se toma de manera automatizada. Entonces, eso es la primera parte. Eso para explicarlo muy, muy, muy sencillo. Pero entonces ustedes me van a decir, bueno, Germán, entendido, pero yo veo que también hablamos nosotros de inteligencia artificial que parece que hacen cosas mucho más sofisticadas que eso, ¿no? Por ejemplo, como nuestro famoso ChatGPT. Ustedes me van a decir, venga, pero mire que ChatGPT es una cosa más complicada, no es simplemente como que yo le pongo un dato y responde ese dato de una manera predecible, sino que yo puedo darle una información, puedo darle unos datos de entrada, que es lo que nosotros llamamos, por ejemplo, los famosos prompts, que son las instrucciones que nosotros le damos a un sistema de inteligencia artificial generativa para que tome una decisión y me da unos resultados novedosos cada vez, ¿no? Entonces, de golpe, si yo le pregunto a mi ChatGPT, qué sé yo, que me haga un ensayo sobre inteligencia artificial y alguno de ustedes lo hace, a pesar de que el prompt sea exactamente igual, es muy probable que los resultados que nosotros tengamos sean dos escritos distintos. A pesar de que puedan tener partes bastante similares, pero van a ser distintos. Entonces, ustedes me pueden preguntar, bueno, ¿y eso cómo es una inteligencia artificial débil? Si no se ve como una inteligencia artificial débil. Precisamente lo que está pasando, y por eso lo que les decía, es que lo que nosotros tenemos atrás de inteligencia artificial, y por eso me gustaba esa idea, es fundamentalmente estadística con esteroides. Y cómo funcionan sistemas como los LLMs, los Large Language Models, los modelos grandes de lenguaje, es que lo que hacen es que a las palabras les establecen un valor, que es un token, y lo que hacen es, utilizando modelos matemáticos estadísticos y también bases de datos enormes, predecir cuál es la palabra que sigue. Entonces, cuando ustedes utilizan una inteligencia artificial como ChatGPT o como Claude o como cualquiera de las otras, no es que realmente esté pensando y esté preguntándose, bueno, Germán me dijo que escribiera un ensayo de inteligencia artificial, entonces ¿de qué puedo hablar? Puedo hablar de regulación, puedo hablar de productividad, puedo hablar de empresas de tecnología, puedo hablar de ética, tantas cosas, sino lo que está haciendo es que revisa en sus bases de datos, que son cientos de artículos, documentos, noticias, libros, etcétera, con los que se ha alimentado esa base de datos y empieza a decir, ok, cuando se habla del tema de inteligencia artificial, normalmente lo que encontramos es que se usan estas palabras. Y estas palabras, también teniendo en cuenta cómo funciona, por ejemplo, la gramática del español, yo sé que eso tiene que seguir en este orden y lo que va haciendo es prediciendo
cuál es la palabra que debería ir después de cada palabra anterior. Por supuesto, eso es algo absolutamente impresionante cuando uno lo ve, uno dice, wow, qué increíble, de verdad, parece que estoy teniendo una conversación con alguien, pero lo que realmente está pasando es eso. Es una predicción de cuál es la palabra que sigue basado en unos modelos algorítmicos, en la tokenización de las palabras y también en esas grandes bases de datos que yo utilizo de nuevo, libros, noticias, todo tipo de documentos para nutrir esa inteligencia artificial. ¿Y eso qué quiere decir? Que entonces nosotros estamos ante una inteligencia artificial que es débil porque lo que es muy buena en predecir la palabra que sigue. Que eso es acá súper, súper, súper simplificado, un poco lo que podríamos decir que está ocurriendo. Entonces, ahí también que tenemos, por ejemplo, tenemos nuestro famoso Siri o tenemos Cortana o tenemos el que sea que usted, o Google, que ustedes le pueden preguntar cosas, ¿no? Entonces funciona de la manera igual. Yo le puedo decirle, yo uso Android, entonces para mí es OK Google. Entonces yo puedo decirle, OK Google, dime la hora en Guatemala y lo que va a hacer es simplemente ese input, que son las palabras que logra identificar y hace una búsqueda, ¿no? Entonces me va a decir, OK Google, la hora en Guatemala son las 12:30, que es una hora detrás de la hora que nosotros tenemos acá en Colombia, por ejemplo. Entonces, esa IA débil es en el mundo en el que nosotros vivimos hoy, que son IAs que son muy buenas en hacer una cosa en particular o algunas cosas en particular y que no necesariamente son capaces de moverse entre actividades muy fácilmente. Tal vez un ejemplo que se suele poner hay inteligencias artificiales que son expertas en jugar ajedrez, por ejemplo. Pero si yo esa IA experta en jugar ajedrez la pongo a jugar damas, no va a funcionar, porque está pensada simplemente para una actividad en particular. ¿Listo? Después de eso, nosotros tenemos al lado esta idea de la IA fuerte o la General AI, la IA, la IA, digamos, de propósito general. Esta es una inteligencia artificial hipotética que tendría unas capacidades de cómputo y de simulación de nuestras capacidades asociadas al pensamiento, que fundamentalmente sería, digamos, indiferenciable del pensamiento humano y tendría unas capacidades muy parecidas a las que tenemos hoy en el pensamiento humano. Eso hoy por hoy no existe, es ciencia ficción, pero dependiendo a quién le pregunten, es algo que podría aparecer en los próximos años. Hay gente que dice, esto puede pasar en los próximos 100 años, hay gente que dice, esto puede pasar en los próximos 5 años, y precisamente ahorita nosotros vemos esta gran carrera geopolítica, esta gran carrera entre las empresas por ser el primero que alcanza a desarrollar una IA de propósito general eh, que, digamos, hoy por hoy no existe. ¿Listo? Del lado de eso, es importante el tema del aprendizaje automático del machine learning. ¿Qué quiere decir esto? Pensemos el siguiente caso. Yo ahorita les decía que nosotros tenemos, por ejemplo, en el celular, este Face ID que me sirve para mí identificarme con mi rostro. Fundamentalmente lo que está detrás de eso es una tecnología que lo que hace es identifica unos patrones, si esos patrones se cumplen, hay un resultado y ese resultado es que desbloquea el celular. Pero si yo, por ejemplo, decido que me voy bueno, aprovechando que estamos en octubre, ¿no? Entonces, digamos, me voy a ir de Halloween, entonces me voy a disfrazar de Halloween y me pinté la cara y me puse un antifaz o lo que sea. Si yo intento desbloquear mi celular, no va a funcionar. Yo sigo siendo la misma persona, yo sigo siendo Germán, pero como cambié el dato de entrada, que es digamos, las formas de mi cara, no voy a lograr hacer que funcione. Y eso, pues, digamos, es un problema para mí, porque mientras esté disfrazado, por ejemplo, no voy a poder usar mi celular, no voy a poder desbloquearlo con el Face ID. Piensen ahora un problema un poquito más sofisticado, que es el problema de los carros, de los autos autónomos, ¿no? De los vehículos autónomos. Entonces, ¿qué es un vehículo autónomo en parte? Que eso es también, digamos, una parte de inteligencia artificial, que es lo que se llama visión computacional o computer vision. Entonces, ¿qué es lo que hace? Yo lo que espero de mi vehículo autónomo es que sea capaz de identificar obstáculos, como por ejemplo árboles, y que cuando identifique un árbol, lo evite. Porque si no lo evita, me voy a estrellar contra un árbol y puedo tener un accidente y eso puede ser complicado.
Pero yo me enfrento a un desafío importante, que a diferencia de lo que pasa con mi celular, en el que tengo que enseñarle una cara, que es la mía, porque no tengo sino una cara, eh, em, tengo el desafío de enseñarle a este aparato, a este vehículo autónomo, que pueda reconocer cualquier árbol, porque para mí está el riesgo de estrellarme con cualquier árbol, no importa de qué tipo sea, no importa qué especie sea, no importa qué tan grueso sea el tallo, qué tan alto, qué tan bajito, yo necesito que evite cualquier árbol. Entonces yo tengo el desafío de enseñarle qué es un árbol, ¿no? Eh, y ese es un desafío grande. ¿Cómo puedo hacer yo para enseñarle qué es un árbol y por qué es entonces importante este tema de aprendizaje automático? Una manera en la que yo puedo hacerlo es a través de bases de datos etiquetadas. Entonces yo voy a agarrar muchas imágenes de árboles y voy a enseñarle a mi sistema de inteligencia artificial que todos esas imágenes a las cuales yo le ponga árbol son un árbol. Eso se llama aprendizaje supervisado. Y el aprendizaje supervisado es fundamentalmente yo estoy metiendo mi input como humano para enseñarle al sistema qué es un árbol y qué no es un árbol. Y eso hay cosas para las que funciona bien y otras cosas para las que no funciona tan bien. Porque, por ejemplo, no funcionaría tan bien para el caso de nuestro vehículo autónomo, porque yo no tengo fotos de todos los árboles del mundo. Yo tengo fotos de algunos árboles del mundo. Entonces, aunque tengo una base de datos muy extensa, muy extensiva de las bases de datos, lo cierto es que va a ser para mí muy difícil tener todos los datos de todos los árboles del mundo, y no solamente eso, sino que los árboles crecen. Entonces, eventualmente, si un árbol cambiara, podría que mi sistema ya no lo reconozca más y eso podría generar un problema. ¿Qué puedo hacer yo? Enseñarle al sistema a identificar árboles. ¿Cómo hago eso? Que es precisamente este de aprendizaje automático. Voy a entrenarlo con bases de datos y le voy a pedir que entre esas bases de datos identifique qué es un árbol y qué no es un árbol. También eso es aprendizaje supervisado si yo le ayudo a revisar, y es aprendizaje no supervisado si es el mismo sistema el que lo hace. Y a través de eso lo que yo voy a hacer es que funcione un poquito más cómo funciona el pensamiento de los seres humanos. Y es, yo tampoco he visto todos los árboles del mundo, me imagino que ustedes tampoco, pero creo que en general todos seríamos capaces de identificar qué es un árbol y qué no. Y eso precisamente ocurre porque en base a nuestras experiencias pasadas de árboles, nosotros somos capaces de decir, ah, sí, un árbol es una planta, entonces que tiene como un tallo y tiene unas ramas y tiene unas hojas. Entonces, si más o menos parece como ese concepto abstracto, puedo decir que es un árbol. Y eso, digamos, todos más o menos lo tenemos claro. Para la máquina no es tan obvio y precisamente yo voy entrenando ese sistema para que pues, sea capaz de identificar él mismo cuando se enfrenta a un objeto, qué tipo de objeto es. Y si efectivamente identifica que es un árbol, lo evite, porque yo quiero que mi vehículo no se estrelle. ¿Listo? Entonces, la idea de aprendizaje automático es usar información pasada que puede estar etiquetada, no etiquetada, para tomar decisiones cuando se enfrenta a un dato de entrada que pueda ser comparable con esos sets de datos, con esos sets de información etiquetada o no etiquetada que le hemos entregado al sistema. También ya hemos hablado un poquito de inteligencia artificial generativa, tal vez para no pasar tanto tiempo acá, que son estos sistemas que nos sirven para crear contenido nuevo, que pueden ser textos, imágenes y código, como ChatGPT, DALL-E, Midjourney y tantos otros. Entonces me pueden preguntar, Germán, listo, me queda más claro cómo funciona el tema de las palabras, pero me gustaría entonces que me explicara, por ejemplo, cómo es el tema de las imágenes, cómo es el tema de los videos. Y digamos, también la lógica es un poco la misma, es alimentándolo con videos, alimentándolo con imágenes, alimentándolo con fuentes audiovisuales, lo que fundamentalmente se encarga de hacer es predecir cómo deberían verse, digamos, los píxeles circundantes de una imagen, cómo deberían verse los píxeles circundantes de un video, y a través de eso construir contenido nuevo. Ese contenido nuevo, por supuesto, se va a basar en las bases de datos en las que está analizado, entonces es contenido nuevo, pero no necesariamente contenido original, que eso es una conversación en derechos de autor, pero es importante tenerlo presente. También tenemos otro concepto que es el de aprendizaje profundo. Entonces, fundamentalmente una de las grandes revoluciones que nosotros tuvimos y que tiene que ver con uno de los habilitadores de la IA generativa es el aprendizaje profundo. Nosotros tenemos el aprendizaje automático, pero a través de sistemas que tratan de replicar sistemas
que tratan que funcionen parecido a cómo funcionan las neuronas del cerebro, por eso se llaman redes neuronales, buscan que esa capacidad de procesamiento sea mayor y de esa manera los sistemas puedan tomar decisiones más rápidas y funcionar de una manera más rápida. Entonces, aprendizaje profundo o deep learning también se llama, es de lo que nosotros hablamos de ese aprendizaje automático más profundo con más capacidades de cómputo. Y para el sector público, nosotros normalmente vamos a estar viendo sobre todo soluciones que son de IA débil y que usan aprendizaje automático, también como en la mayoría de sectores. Entonces, simplemente, muy rápido, que creo que lo vimos un poco con el ejemplo del vehículo autónomo, cómo aprende una IA en general. Entonces, la IA también de alguna manera piensen en cómo aprender las cosas un niño. Si un niño yo tengo que mostrarle algo y ese niño, digamos, va a identificarlo con algo, va a tratar de entenderlo. Por ejemplo, piensen cuando cuando uno está enseñando a leer un niño, ¿no? Entonces, cuando están tratando de enseñar a leer un niño, uno porque arranca por los signos, ¿no? Entonces uno trata de enseñarle qué significa cada signo. Entonces, mire, esto es una A, esto es una B, esto es una C. Entonces uno va enseñando esos pedacitos. Y después de que uno le enseña cada uno de esos pedacitos, le dice, mire, y si usted los junta, esas palabras se leen de otra manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una B, una V, puedo tener una A, puedo tener una C y puedo tener una A, pero si las encuentro todas juntas, las leo como vaca. Entonces, ahí ya estoy un nivel más arriba. Entonces, esos signos los puedo juntar y al juntarlos, creo una palabra. Y esa palabra a su vez tiene un significado, ¿no? Entonces, o puede tener muchos significados, ¿no? Que también depende del contexto. Entonces, una vaca, ¿qué es? Uno dice, no, una vaca es un animalito que da leche, ¿no? Y que se usa en ganadería, que está en las granjas, etcétera. O uno puede decir, por ejemplo, en Colombia, que una vaca es una persona gorda, ¿no? Entonces, dice, no, es que es gordo como una vaca. O por ejemplo, que ese es un caso de muy colombiano, pero para que se hagan una idea, en Colombia nosotros decimos que una colecta de plata entre amigos se llama vaca. Entonces, de nuevo, esos símbolos que van juntos tienen unos significados y esos significados también pues están asociados a unos conceptos y es a través de esa subida de nivel que yo voy enseñándole a él, ¿no? Entonces, signos, palabras y después cómo esas palabras tienen significados y representan conceptos. Entonces acá es parecido. Primero voy a tener unos datos, que son grandes cantidades de información sobre muchos temas para entender, estudiar, revisar cuál es la manera en que se relacionan esos datos entre sí. Después yo voy a tener algoritmos, que son instrucciones matemáticas que me van a permitir a mí procesar los datos y buscar patrones, fundamentalmente. Y por eso les decía, por ejemplo, la IA generativa, lo que está haciendo es buscando patrones de cuál palabra le sigue a otra, por ejemplo. Y a través de eso es que se crean oraciones, se crean ensayos, se crean documentos, buscando esos patrones de cuál es la palabra que mejor calza después de la anterior. También está el entrenamiento, que es entonces la inteligencia artificial practica muchas veces, se ajusta muchas veces buscando señalar, identificar cuando está cometiendo errores. También por eso está todo el tema que hablamos ahorita de aprendizaje supervisado, que es un humano diciéndole, no, esta palabra no tiene sentido o esta palabra funciona mejor. Y en ese reconocimiento de patrones precisamente se empiezan a encontrar regularidades y se empiezan a encontrar palabras, digamos, que suelen ir juntas. Em, También, pues a través de esos patrones, de esa identificación de qué palabras suelen ir juntas, pues yo ya puedo empezar a predecir y a tomar decisiones sobre cuál es esa palabra que sigue, por ejemplo, esa idea de la predicción. Entonces, en ese sentido, eh, la idea, lo que está pasando es que nosotros estamos utilizando mucha información, atravesándola por unos modelos estadísticos, que son estos algoritmos, y a través de eso identificando patrones que me sirven a mí para predecir qué va a pasar con un valor, con una variable en particular. Que era, por ejemplo, como hablábamos, el casito del vehículo autónomo que tiene que aprender qué es un árbol o cómo funciona una IA generativa de texto, un LLM, que va prediciendo cuál es la palabra que debe seguir, dependiendo de un contexto y de una instrucción que se le da un prompt. ¿Cuáles son los ejemplos cotidianos que nosotros tenemos de IA todos los días? Por ejemplo, en transporte, piensen cuando ustedes se suben en su carro y utilizan Waze o utilizan Google Maps.
que predice el tráfico en tiempo real y le sugiere rutas óptimas, basándose en los datos de los usuarios que están conectados en tiempo real. Piense, por ejemplo, en salud, que son también sistemas que salen mucho en las noticias, de sistemas, por ejemplo, que permiten a los médicos diagnosticar más rápidamente enfermedades en radiografías, ¿no? Entonces toman, qué sé yo, una radiografía del tórax y un sistema de inteligencia artificial puede predecir con un nivel bastante bueno de precisión, por ejemplo, si en ese tórax, en sus pulmones, hay cáncer, por decir una cosa. En banca se utiliza bastante para detección automática de fraudes e incluso también aprobación inteligente de créditos. Como se ve, por ejemplo, la detección automática de fraudes, que creo que es un buen ejemplo, y es nuestros bancos tienen información de nosotros usualmente cómo consumimos y dónde consumimos, dónde usamos los servicios, dónde gastamos dinero, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo normalmente gasto al mes digamos, si normalmente mis transacciones son de menos de, qué sé yo, digamos, de $1.000, y un día yo gasto $10.000 de mi cuenta, mi banco va a generar un anuncio automático en el que me va a decir, oiga, este comportamiento está raro porque de acuerdo a la información que yo tengo de usted y que he procesado con mi sistema de inteligencia artificial, es que usted usualmente no gasta más de 1.000 y está gastando 10.000. ¿Este es usted? ¿Está todo bien? O también, por ejemplo, si yo normalmente hago mis gastos en Bogotá y un día sale que estoy haciendo un gasto en Ciudad de México y al día siguiente sale que estoy haciendo un gasto en Japón, mi banco me va a mandar un anuncio y me va a decir, oiga, estamos viendo transacciones suyas en lugares que están por fuera de donde usted está normalmente, ¿eso está bien? Entonces, ese tipo de cambios en los patrones, que de nuevo son es identificar esos patrones del usuario, sirven, por ejemplo, para detectar fraudes. En educación nosotros estamos viendo que las plataformas se pueden utilizar también para personalizar el contenido que nosotros le estamos dando a los estudiantes y eso, digamos, también genera toda una dimensión interesante de ese trabajo. En comercio, piensen, por ejemplo, cuando ustedes, si en Netflix, en Spotify, pero también, qué sé yo, si ustedes compran cosas en Mercado Libre, en Amazon, en eBay o donde sea, que ustedes compran algo y les empieza a recomendar cosas y después compran otra cosa más y les comienza a recomendar cosas. Ese es el sistema basándose en sus elecciones y prediciendo qué es otra cosa que a ustedes les puede gustar. Y en comunicación, pues nosotros vemos, por ejemplo, cómo tenemos traducción automática a través de Google Translate y a través de otros distintos asistentes virtuales. ¿Cómo podemos utilizar IA también en el sector público? Esto es de nuevo simplemente un abrebocas. Quiero que esto sea algo en lo que podamos como sumergirnos más profundamente la sesión que viene. Y es por ejemplo, y ese fue un uso que se le dio, por ejemplo, durante la pandemia en salud pública, predecir dónde puede haber brotes epidemiológicos y optimizar, por ejemplo, también cómo se usan los recursos hospitalarios, en qué hospitales se necesitan más, en qué puestos de salud se necesitan más, y de esa manera optimizar ese uso de recursos. En educación, por ejemplo, en base a unos parámetros que nosotros le damos de los estudiantes, que nos ayude a identificar patrones y que nos ayude, por ejemplo, a crear un índice en la posibilidad de deserción de un estudiante, ¿no? También en temas de seguridad ciudadana, que nos permita hacer, por ejemplo, mapas de calor, de cuáles son las áreas donde suele haber más delitos y qué tipos de delitos suele haber. En temas de atención al ciudadano, por ejemplo, crear chatbots o incluso árboles de decisiones que respondan consultas de la ciudadanía de una manera rápida y sin ocupar el tiempo de los funcionarios, de los servidores públicos, y también incluso en gestión tributaria para identificar cuando hay anomalías en las declaraciones de impuestos que hacen las personas y de esa manera también proteger, por ejemplo, pues el erario público y la recaudación del gobierno. ¿Cuáles son algunas oportunidades y riesgos que nosotros vemos ahí? Yo creo que los oportunidades las hemos mencionado todas bastante. Eficiencia operativa, poder hacer más con menos, mejores decisiones y es entre más casos, más datos pueda tener yo, puedo tomar mejores decisiones y puedo utilizarlos para diseñar mejores políticas públicas. Innovación también que tiene que ver sobre todo con nuevos servicios digitales o servicios digitales prestados de una mejor manera a la ciudadanía. ¿Cuáles desafíos hay? La brecha digital. No todos los ciudadanos tienen acceso equitativo a tecnología y sobre todo a Internet. Y esto crea desigualdades, porque no es lo mismo estar
en Ciudad de Guatemala o en Antigua que estar en alguna parte más remota del país. E incluso pues en muchas partes, si no me falla la memoria, creo que la penetración de Internet de eh, Guatemala creo que está como en el 62 o el 63%, bastante parecido a Colombia, que pues dependiendo de quién le pregunte uno, estamos entre el 65 y el 70. Y pues digamos un desafío grande es precisamente llegar a esas zonas apartadas. Entonces, ¿qué va a pasar con las personas que no se pueden conectar a Internet y que no pueden tener acceso por razones económicas o por razones de cualquier tipo a este tipo de tecnología? También hay otro tema importante que creo que empata muy bien con conversaciones que hemos tenido también en el marco de Red Ciudadana de protección de datos personales y también de ciberseguridad y es cómo protegemos los datos. Acá fundamentalmente nosotros estamos hablando de sistemas que utilizan cantidades enormes de datos, tanto información en general como datos personales y tenemos entonces que buscar generar marcos legales, marcos normativos que garanticen una protección de esos datos personales y también que sean usados de una manera ética que garantice los derechos de los ciudadanos. Y por último, pues está el tema de la dependencia tecnológica, que digamos, un poco es algo, un desafío que tiene particularmente América Latina y otras regiones del mundo, que es nosotros no necesariamente estamos desarrollando capacidades técnicas locales, sino que estamos utilizando soluciones de otras partes. Y eventualmente, pues eso puede implicar unas dependencias que es importante también tener en cuenta y que es importante también desde la construcción de la política nacional de inteligencia artificial que nosotros definamos si es algo que queremos y si vamos a ser usuarios de tecnología, cómo vamos a proteger a los ciudadanos y a protegernos como usuarios de tecnología, o si vamos a intentar ser productores, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a promover, qué beneficios vamos a generar para quienes estén interesados en invertir en estas áreas. Entonces, simplemente para mirar y sobre todo esos próximos pasos, de pronto como para que se lo lleven como algo para que lo piensen en las próximas sesiones y de pronto podemos hablarlo un poquito en la clase de la semana que viene. Es, lo primero, estas conclusiones es, esto es una herramienta, esto no es magia. Fundamentalmente lo que estamos haciendo es estadística. Y precisamente eso significa que nosotros tenemos que entenderlo como una herramienta que tiene también unas capacidades muy interesantes, muy poderosas, pero también limitadas, y que precisamente como cualquier herramienta para poder usarla, necesitamos planificar y necesitamos capacitar a las personas para que puedan usar esa herramienta. También que la IA tiene un potencial transformador y que puede mejorar radicalmente la eficiencia y la calidad de todos los servicios, incluidos los servicios públicos. Y también que por supuesto pues hay una responsabilidad pública a la hora de usar inteligencia artificial, que espero que también es algo que profundicemos en las últimas sesiones, y es que en últimas no solamente estamos usando datos, sino estamos utilizando datos de los ciudadanos y estamos utilizando datos de los ciudadanos para materializar derechos constitucionales, derechos fundamentales a través de esa provisión de servicios públicos. Entonces está esa responsabilidad especial. Yo lo que quiero que ustedes se lleven un poco para pensar es identificar ¿qué áreas específicas en sus instituciones creen que sistemas como los que hemos hablado podrían ser útiles? De pronto, ¿cómo se verían o quiénes creen que necesitarían de sus equipos para poder hacer proyectos como los que a ustedes se les ocurren? Y también ver de pronto qué desafíos ustedes ven desde la perspectiva de normas, desde la perspectiva ética. ¿Qué les faltaría? Uno, o sea, si quieren, mírenlo como una tarea, tres pasos que quiero que nos llevemos a lo largo de todo este mes que vamos a estar viendo. Si es, comencemos a pensar en mi ministerio, en mi dirección, en mi departamento, de pronto qué actividades pueden hacerse mejor con un sistema de inteligencia artificial, qué personas de mi equipo, qué personas de mi entidad necesitaría para hacer eso y cuento yo con las herramientas legales para hacerlo de una manera, pues digamos, no solamente legal, sino también de una manera que atienda a principios éticos. No espero que podamos responder todo esto de una, sino que vayamos avanzando a poquitos. Y precisamente por eso, digamos, es decir, yo creo que Guatemala, particularmente en la región de Centroamérica, pues tiene el potencial de ser un líder regional en gobierno digital con uso de inteligencia artificial responsable. Entonces, de nuevo, quiero que nos llevemos esa reflexión e incluso pues un poco la actividad que yo les quería proponer, que si quieren podemos intentar hacerla en estos 5 minuticos que vemos y veo un montón
de mensajes que no he podido leer, después ya lo reviso, es también todo lo que tiene que ver con mapear y entender qué sistemas de inteligencia artificial hay alrededor mío. Entonces, importante de pronto para que lo tengamos en cuenta y si quieren también lo discutamos en la clase que viene, es un poco identifiquen ejemplos de inteligencia artificial que ustedes usan hoy por hoy en su trabajo, en su vida cotidiana, y piensen de pronto cómo eso podría servirles a su institución. Poco lo que lo estoy pensando yo en clave de que nosotros podamos arrancar con este primer paso que es identifiquemos áreas, identifiquemos sistemas. No necesariamente es decir listo, entonces yo lo que necesito es un sistema, necesito utilizar un modelo, un LLM para hacer, por ejemplo, un chatbot para que atienda a mis ciudadanos, o lo que necesito es utilizar un sistema que guíe automáticamente los camiones que mueven el correo y con eso voy a tener tal o cual resultado, sino sobre todo, tal vez que lo pensemos es en esa clave de comenzar a identificar qué sistemas hay o qué problemas hay que ustedes creen que pudiera ser resuelto a través de un sistema de inteligencia artificial. Acá, como les digo, más que respuestas, quiero generar preguntas y pues un poco quería que arrancáramos entonces con ese ejercicio, como pensemos qué cosas de inteligencia artificial hay alrededor de nosotros y si quieren, que eso me parece interesante, armamos un Mentimeter, la clase que viene de esta sesión que viene más bien, y escuchamos y vemos un poquito así que encontraron todos, cuáles fueron como los espacios en los que ustedes los encontraron y también miramos cómo son las experiencias de cada uno de ustedes en ese ejercicio de identificar en dónde venía y dónde ven que se podría utilizar. Yo un poquito también, digamos, para no robarles mucho de su tiempo y también dejarlos almorzar en paz, un poquito esto era lo que quería comentarles en nuestra sesión de el día de hoy. Como siempre, es un gran gusto, un gran honor compartir acá con ustedes, que ustedes me dediquen, nos dediquen unos minutos de su tiempo precisamente para trabajar en estos temas. Y bueno, yo creo que simplemente para cerrar, eh, preguntarle si tal vez habría alguna pregunta. Acá, espérense a ver, que un montón de mensajes. Sí, el tema de ética en la administración de la información es clave y por eso también quiero que otro de los temas que nosotros hablamos es precisamente el de gobernanza de datos, ¿no? Y es no solamente esta dimensión de protección de los datos, sino también cómo tiene que funcionar esa administración de los datos, sobre todo cuando hablamos de la administración pública, que precisamente lo mencionábamos esta misma semana en una sesión que teníamos sobre el tema de ciberseguridad, es cómo la administración pública convive con con dos cosas al tiempo, y es, de un lado, tienen una ley de información pública que tiene un principio de maximización de la publicidad de la información, o sea, hay que publicar la mayor cantidad de información posible para que digamos, esté disponible para la ciudadanía, pero al mismo tiempo yo tengo que cumplir con proteger los datos de los ciudadanos y con proteger secretos e información confidencial de la operación de las entidades. Entonces, de nuevo, esa atención, esa gobernanza es especialmente importante. Y por último, la pregunta que nos hace Elizabeth, sí, no necesariamente quiero que se lo lleven como una tarea de que me tengan que mandar un ensayo o algo por el estilo, sino piénsenlo un poquito. Siento que un ejercicio interesante es tratar de, en base a lo que hablamos, como ser conscientes o tomar conciencia más bien de con qué sistemas estamos interactuando normalmente o en qué tareas nosotros creemos que un sistema que automatizara alguna parte o que un sistema de inteligencia artificial pudiera ayudarnos con algo, ¿no? Yo creo que eso tal vez a todos nos ha pasado, ¿no? Uno está ahí trabajando, uno está ahí haciendo alguna cosa y uno dice como, esta tarea es una bobada. Realmente creo que debe haber algún sistema que lo pueda hacer más rápido que yo, ¿no? Entonces, qué sé yo, digamos, me toca llenar minutas de contratos, probablemente hay algún sistema que pueda hacer eso por mí, ¿no? Que no sea yo quien tenga que meter nombres y documentos de identidad y esas cosas sobre contratos que son modelos, que son minutas,
sino que alguien lo pueda hacer, por ejemplo. Y la respuesta es que sí, hay sistemas que sirven, por ejemplo, para automatizar la creación de documentos. Entonces, un poquito esa es la tarea que les propongo. eh, y bueno, ay, creo que hay una mano levantada de Celeste Hernández. No sé si esto da la opción para hablar o si quisieras también escribir tu pregunta. Y bueno, digamos también, para no... creo que deberías poder abrir el micrófono, Celeste, tal vez. A ver si sale por acá. Bueno. No, de pronto simplemente también para soltarlos y que puedan ir a almorzar en paz. Yo también una tarea que me llevo entonces con Julio es, aquí claramente estamos, nos toca un poquito de carrera, tenemos una hora y hartas cosas que hacer, pero a mí una cosa que me encanta son los videos. Y hay muchos como videos y como ensayos en video que hay en canales de YouTube que me parecen maravillosos. Entonces voy a tratar de irles mandando cositas, de mandarles videos también tal vez a través de Julio para que ustedes lo miren. No los pongo en la clase porque muchos son videos de 15 20 minutos, que son de nuevo como video ensayos interesantes sobre temas que me gustaría que los puedan mirar, también como para que tengan como esa idea, eh, eh, como esa conversación me parece bien valioso. Quiero que voy a mandarles ahorita yo creo que unos dos que me gustan harto como sobre esa visión general de IA y cuáles pueden ser unos desafíos de la IA. Entonces se los mando ahorita también con Julio. Yo creo que de nuevo, para no robarles más de su tiempo, siendo ya la 1:02, no me queda de nuevo sino agradecerles muchísimo. Ha sido un placer estar acá con ustedes. Muchísimas gracias también por esta asistencia nutrida de 200, más de 200 participantes. Y espero que les haya parecido interesante acá este almuerzo con IA. Y nos vemos en una semana para otro almuerzo con IA. Espero que estén muy bien, cuídense mucho y nos estamos viendo en una semana. Muchísimas gracias, Germán. Nos vemos el próximo jueves a las 12 hora de Guatemala. Que tengan un excelente día. Bye. Que estén muy bien.